Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador, una plataforma que lanzamos ya hace 7 años, donde queremos ser puente de conversación. Los invitados de hoy, Roberto Calvo, CEO, gerente general de LATAM Airlines, y Renzo Corona, socio principal de la consultora y auditora PricewaterhouseCoopers. Gracias por estar acá, Roberto. Gracias por estar acá, Renzo. Antes de arrancar, avisos parroquiales. Lo primero, esto es el 7º año que hacemos esta serie de diálogos, que son 6 por año. Este año nos enfocamos en los cambios en un futuro, cosas que van más allá de la coyuntura, pero no serían posibles sin el auspicio y el apoyo de CAP, Enel, Pricewaterhouse y Walmart Chile. Hoy vamos a hablar de liderar en tiempos de cambio. El mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria. No tecnología, no inclusión socialmente, políticamente, y Chile lo estamos viviendo a nuestra propia forma. Y eso hace que las empresas tengan que cambiar. ¿Y por qué invitamos hoy a Renzo y a Roberto? Nos invitamos porque la mayoría de ustedes deben conocer ya, pero Price es una auditora y también es una consultora que trabaja con algunas o muchas de las empresas más grandes e importantes de Chile. Entonces tienen el pulso de los cambios que están viviendo. Y además ha tenido que liderar con cambios y desafíos internos, con una empresa que crece, con una industria que cambia, con una profesión que está cambiando. Roberto es el CEO de una empresa que ha estado en las portadas porque fue parte de la industria más afectada o una de las más afectadas durante la pandemia, que al mismo tiempo también tiene que hubiese tenido que enfrentar con o sin pandemia, desafíos y cambios tecnológicos de inclusión más demandantes de los diferentes stakeholders. Entonces, por eso también queremos aprender y que Roberto nos cuente cómo ha sido esa experiencia. ¿Y a qué me refiero? Que los cambios a los cuales nosotros nos referimos es que para hacer un poco una alusión a lo que estamos viviendo en Chile, independiente si hubiese ganado el apruebo o el rechazo, independiente si se aprueba la reforma tributaria o no, independiente si sacamos finalmente una reforma de pensiones o un montón de otras cosas que el país está discutiendo ahora, muchos de los cambios, la gran mayoría de los cambios a los cuales nos referimos nosotros hoy, están pasando a nivel de la vida nuestra, en nuestros trabajos, independiente de eso. Y eso es, como dije, inclusión, la revolución tecnológica, la revolución de la fintech, la inclusión, etc. Así que, sin más allá, vamos a empezar. Renzo, como dije antes, tú como socio principal te tocó un momento muy desafiante, la pandemia, no solo vivirlo internamente, sino que con todas las empresas que son tus clientes, y después los desafíos internos de tener una profesión que está cambiando con desafíos. Te la dejo bastante amplio. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo han enfrentado, interna y externamente? Bueno, eso es suficiente. Después te voy a molestar más con cosas más punzantes. Muchas gracias, Iván. Gusto verte también, Roberto. Roberto Albo, no Calvo, Iván. ¿Ah? Sí, como bien tú dices, han sido tiempos tremendamente desafiantes desde que empezamos con los temas sociales, una pandemia que yo creo que jamás ninguno de nosotros soñó, los temas políticos, o sea, sin duda, en los últimos tiempos, la sociedad uno nota que cambia con una velocidad abismante, con lo cual hay que enfrentar una multiplicidad de problemas que es evidentemente complejo y son desafíos grandes. A mí, en lo particular, yo parto primero por lo que me tocó aquí adentro. Me han tocado cosas difíciles y uno aprende, yo creo que uno se reinventa. Yo siempre a mi gente aquí le digo, esta compañía tiene 108 años en Chile. Sería imposible haber sobrevivido en 108 años con todos los cambios que ha habido si uno no tiene resiliencia y la capacidad para reinventarse. Ahora, claro, cuando uno está en la plena tormenta,
a veces se ve todo negro, pero finalmente sale el sol, como dicen por ahí. Pero, pero en términos generales, Iván, yo creo que hoy hacer empresa es mucho más difícil, los requerimientos son mucho mayores, eh, a lo mejor sin entrar al detalle, pero todo este tema de ESG, de decir, oye, tú tienes que tener una preocupación económica que es central. O sea, las empresas no son fundaciones, las empresas son empresas y la empresa tiene que ser rentable, y tiene que ser eficiente, y tiene que ser competitiva. Pero además de eso hoy no basta, eso lo tienes que hacer, pero además de eso, la empresa tiene que preocuparse de temas sociales, y la empresa tiene que ser, en términos ambientales, responsable. Entonces, se le agregan desafíos nuevos y no se quita ningún desafío. No es que tú digas, mira, se cambió este desafío por este otro, no. Siguen existiendo los mismos desafíos de antes y se agregan nuevos. Y eso, evidentemente, lo hace más complejo, más desafiante, más difícil, porque la sociedad demanda más cosas de la empresa. Y hemos visto, yo creo que todos los que hacemos empresa y los que nos damos cuenta del valor que tiene la empresa, nos duele ver cómo en todas las encuestas la percepción y el aprecio de la ciudadanía por la empresa es realmente bajo. Entonces, creo que de eso tenemos que hacernos cargo, tenemos que hacer las cosas distintas, y tenemos que enfrentar esto. Yo te diría eso, Iván. Después me gustaría entrar más en el tema de cómo abordar, cómo veo yo que se debe abordar los temas sociales y los temas ambientales, y los límites que hay en esto, ¿no? Porque es complejo y yo creo que hay límites. Perfecto, vamos a volver. Dejaste varias puntas abiertas, nos parece un buen comienzo. Roberto, eh, bueno, no hay que entrar en mucho detalle para dar contexto. Tú asumiste cargo probablemente en los momentos más difíciles de la historia de la aerolínea y más allá del desafío que fue para toda la industria la pandemia, tuviste que al mismo tiempo había una arista política, ¿no? Y al mismo tiempo estabas viviendo una revolución tecnológica interna y también un escenario en que, como dijo muy bien creo Renzo, a las empresas se le pide más. Con o sin pandemia, a las empresas ahora se les pide más desde el punto de vista de los socios, de los stakeholders, de los accionistas, los trabajadores, la sociedad misma, ¿no? Para ser parte de esta conversación democrática o para ser un legítimo actor en este debate, a las empresas ahora se les pide más. Bien, para bien o para mal, yo creo que para bien se les pide más. Y sin entrar en detalles del inicio, cuéntanos un poco cómo ha sido ese desafío, cómo lo miraste, qué es lo que se está haciendo, etcétera. O sea, la cancha es bastante amplia y después vamos a ir, ¿no?, achicando y definiendo más afiladamente los temas. Perfecto. Buenos días a todos y gracias, Iván, por la invitación. Sí, no voy a contarles historias que probablemente ya han escuchado varias veces respecto de la pandemia y todo, pero yo creo que la reflexión nuestra importante o mía, yo asumí, como tú bien dijiste, al mismo tiempo que comenzó la pandemia, entonces tenía dos cosas tremendamente difíciles que hacer. Una, salvar la compañía al principio sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar, con muchísima incertidumbre. Y al mismo tiempo tratar de asumir el rol en un momento en el cual estábamos todos descentralizados, además no había ni siquiera la posibilidad de estar físicamente juntos. Y esto fue una crisis existencial para la TAM. O sea, hubo un minuto en el cual uno no sabía si la empresa sobrevivía o no, porque no sabías qué iba a pasar con la industria. Y eso tiene una ventaja. En nuestro caso creo que tuvo una ventaja. Y que es que cuando tú estás en una crisis existencial, te puedes hacer la pregunta que normalmente la empresa no se hace, que es, bueno, pero ¿por qué tengo que estar acá? ¿Cuál es mi razón para existir? O sea, más allá de lo que he hecho durante los 90 años que tiene la TAM, que ha sido transportar y conectar, ¿es eso suficiente o no es suficiente? Y ese espacio para hacer esa pregunta para nosotros ha sido muy fundacional. Y creo, aprovechado el momento de pausa operacional para tratar de responder desde nuestro punto de vista esa pregunta. Pero creo que aunque la TAM lo está tratando de aplicar, es aplicable a todos. Las compañías son actores sociales, somos ciudadanos como empresas, no somos simplemente una compañía.
Y el concepto tradicional de decir que el capital, ¿verdad? La inversión, traer un avión, construir una fábrica, hacer una oficina, nos da derecho a existir, eh, me parece que es un concepto que tenemos que dejar todos atrás. Hoy en día nosotros como empresa y por lo tanto como ciudadanos tenemos derechos, que son los derechos que nos da la posibilidad de invertir y desarrollar nuestro negocio, pero tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades no son simplemente conducir satisfactoriamente nuestro negocio, llevar a nuestros pasajeros a tiempo, al destino, etcétera. Significa asumir obligaciones como ciudadanos de cuidar el entorno en donde estamos y participar del desarrollo de ese entorno. A mí me queda muy grabado de la crisis social la palabra dignidad puesta en el edificio de Telefónica proyectada por alguien, porque creo que lo que las empresas hoy en día no pueden hacer es tratar de desarrollar su negocio y no entender que tienen que cuidar la dignidad de las personas que están alrededor de ellas. Y las compañías normalmente hablamos de los clientes, y yo creo que hay que llevar la discusión un paso más atrás, al ciudadano, porque el cliente antes de ser cliente es ciudadano. De hecho, ese ciudadano es el que después, cuando tiene que ser cliente, escoge si quiere volar en la compañía A o B, o si quiere tomar el servicio A o B, o si quiere comprar el producto A o B. Y si ese ciudadano no siente que esa compañía le está entregando a él como ciudadano algo que esa compañía no refleja valores y principios que para él como ciudadano no son importantes, no le podemos pedir a ese ciudadano que después se convierta en cliente. Entonces, y podemos extendernos más después, pero para mí la conversación importante acá es, respecto de esto en particular, es cómo conectamos a la empresa con el ciudadano. Y después podemos hablar de qué significa convertir a ese ciudadano en cliente. Pero lo dejo ahí si quieres, Iván, para comenzar. Perfecto. Renzo, ustedes tienen, no sé cuántos clientes tienen, pero tienen un número importante y también un número, no solo en nivel de número, sino que muchos de los que se transan en bolsa y empresas más conocidas porque son públicas. Sin revelar secretos de la profesión, pero ¿cómo hacen ustedes? Porque donde ustedes entienden desde bancos, aerolíneas, no sé, empresas industriales, no, este cambio, ustedes tienen el negocio de auditoría, que es bastante como más derecho mirar los números y que cuadren, y por el otro, también los asesoran en estos cambios, en muchas de las cosas, cómo ser más eficiente, cómo ser más inclusivo. Tú mencionaste el tema de ESG, para los que no conocen, que no, me imagino que los que están acá participando saben, pero son todos estos principios de que una empresa no solo tiene que ser rentable en el sentido económico, sino que tiene una serie de responsabilidades ambientales, de inclusión, sociales, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes? Porque al mismo tiempo ustedes mismos, tú eres ya de mi generación, Renzo, que te ven más joven y tienen más pelo, pero ¿no? ¿Cómo hacen ese cambio, ¿no? De que ustedes tienen que cambiar para también poder decirle a las empresas, oye, por acá va el cambio, o ustedes vienen y las empresas ven que ya lo tienen asumido, y dicen, oye, nosotros estamos ya haciendo esto, pero necesitamos que nos ayuden a avanzar? ¿Cómo es ese balance y cómo podría ser, no también, sin revelar secretos de las relaciones con las empresas, pero tú ves que hay mucha diferencia entre las empresas de cuán avanzado, cuán concientizado no tienen esto de que estamos viviendo desafíos de cambio? Mira, dos cosas, Iván. Uno, tú dijiste algo que para mí es bien central, ¿eh? Cuando uno asesora a las compañías en este tipo de cosas, lo primero que tiene que hacer es vivirlo internamente, ¿eh? Porque si no, es imposible. Entonces, y es algo que debatimos mucho con el grupo de socios, en términos que nosotros tenemos, para poder asesorar en esto, tenemos que creernos esto y tenemos que vivirlo internamente dentro de nuestra propia compañía. Yo te diría que en general hay una conciencia muy marcada en los directorios, en los gerentes generales de las compañías, de lo que señalaba Roberto, de que las empresas hoy, el ámbito de responsabilidad se amplió, digamos, las exigencias son mayores, los clientes, como decía Roberto, son ciudadanos y los clientes se mezclan con los colaboradores, y hay que ser responsable con los proveedores, que muchas veces
Estamos muy centrados en el cliente, nos centramos en los colaboradores y nos olvidamos de los proveedores. Esto es un ecosistema, ¿eh? Yo creo que hay mucha conciencia de que para tener licencia social, para poder operar, para poder pensar en la sostenibilidad de una compañía en el largo plazo, los resultados económicos no son suficientes. Los resultados económicos deben ser la consecuencia de hacer las cosas bien. Y yo creo que algo pasó. Yo creo que hay que volver un poco, Iván, a los orígenes. A mí me ha tocado conocer a muchos empresarios y nunca he visto que la gente que ha hecho empresa lo hizo para hacerse rico. ¿Ah? Lo hicieron finalmente la empresa. ¿Por qué existe? La empresa existe para resolver problemas de personas. Y cuando tú lo haces bien, bueno, la consecuencia es que económicamente te va bien. Pero cuando el resultado económico, el EBITDA, es muy importante, pero es la consecuencia de haber hecho las cosas bien. No puede ser un fin en sí mismo. Y yo creo que en algunos años atrás como que nos empezamos a confundir y pensamos que ese era el fin y esa es la consecuencia. Y yo siento, y lo veo en varios foros, lo veo cuando tenemos discusiones y conversaciones en ICARE, que hay muchas empresas, lo veo con mis clientes. Yo creo que esto está cambiando y está cambiando positivamente. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer una pregunta a Roberto y empezar a lo chico. Vamos a ver con los desafíos internos y después vamos los externos. Roberto, no estoy revelando nada nuevo. Usted recientemente llegaron a un acuerdo con el sindicato de pilotos, pero más allá de esto puntual, ustedes tenían el desafío, como dijiste tú, existencial de mantener a la empresa viable económicamente. Se tuvieron que hacer una serie de preguntas de qué tipo de empresa querían ser y cómo tenían que ser. Tuvieron que reducir no solo la deuda, pero también el staff. Y al mismo tiempo vivir lo que estamos viviendo todas las empresas. Las demandas de ESG, demandas sociales en particular en Chile por el debate político, en la discusión política de un fin de ciclo. Después vienen las culturales, una sociedad más inclusiva, que alguien que no quiere, y que yo no quiero acá que sepa, estos viejos no entienden, que gente que a las 6 de la tarde, que antes de la generación nuestra era normal, si te pedían algo un viernes a las 6 y tenías que hacerlo, y ni siquiera te lo cuestionabas, bueno, estoy aprendiendo, tengo que hacerlo, y ahora con gente que más empoderada, jóvenes que empiezan la carrera, pero que a los 3 años se quieren ir a surfear a Tailandia, ¿no? Ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo, como tú dijiste, el desafío existencial, ¿no? De que la empresa siga viviendo. ¿Cómo balanceas este? No sé si tienes ejemplos para que la gente lo pueda no bajar un poco más a tierra. Es una pregunta muy amplia. Déjame tratar de tocar un par de puntos porque podríamos estar... No quiero desviarme demasiado porque podría hablar de 20 cosas, así que voy a tratar de enfocarme en 2 o 3 importantes. Lo primero, a nosotros nos pasa mucho dentro de la TAM que de repente hablamos que somos muy complejos. Y yo creo que es cierto que somos una empresa compleja, pero cuando uno observa un poco mejor la realidad, yo tengo la impresión de que el problema no es la complejidad, el problema es el alineamiento. No necesariamente todas las personas entienden de la misma manera qué es lo que uno quiere hacer, por qué lo quiere hacer y hacia dónde va. Y me parece que hoy en día, cuando yo pienso cómo logro crear un grupo de compañías que no solamente desarrolle su negocio, que es transportar y conectar, pero además lo haga de una manera un poco más consistente, más profunda, más integrada, la pregunta que me sale es ¿cuál es el relato que tengo que tener internamente para que la organización sienta que lo que está haciendo le hace sentido a la organización y el propósito de la compañía es claro y es concreto? Y para mí ahí comienza todo. Si uno logra tener claridad del propósito y logra alinear a la gente, después todas las cosas caen mucho más fácil. El tema de ESG, por ejemplo, es muy interesante porque hacer sostenibilidad. Primero, es bueno describir sostenibilidad y hay mucha confusión. Mucha gente habla de sostenibilidad y la asocia al cuidado del medio ambiente. Punto. Mucha gente habla de sostenibilidad y la asocia a responsabilidad social empresarial, que era probablemente el término que se usaba hace una década respecto a esto. Sostenibilidad es cultura. Sostenibilidad es tratar de hacer que la compañía
al mismo tiempo de que desarrolle su negocio, haga el bien. Y contribuye a las sociedades en donde participa, de todas las maneras en las que lo pueda hacer, sin desconcentrarse de su propósito original. Y cuando uno logra, y estamos trabajando en eso en la TAMI, no estoy diciendo que lo hayamos hecho bien todavía, pero cuando uno logra, creo, conectar el desarrollar el negocio, hacer el bien al mismo tiempo en una historia, todo fluye mucho más fácil. Y déjenme darles un par de ejemplos. Nosotros decidimos transportar gratuitamente las vacunas dentro de los países donde operamos. Hemos transportado más de 315 millones de vacunas. Y eso tuvo un efecto muy interesante en la empresa, porque la gente sintió que más allá de su trabajo en el día a día, podía aportar con un grano de arena personalmente, ¿verdad? La persona que cargaba la carga dentro del avión, la persona que hablaba con el laboratorio, etcétera, con el gobierno, personalmente en aportar. Entonces, al final del día el trabajo toma más sentido, porque no es simplemente la planilla Excel o la llamada al cliente o la solución del problema operativo, es integrar lo que cada una de las personas hace individualmente con lo que quiere hacer la compañía hacia adelante. Así que para mí, lo que yo creo que es el desafío que tenemos nosotros como empresas, y coincido con Renzo en el sentido de decir que probablemente durante algunas décadas acá el lucro, para usar la palabra casi prohibida, pero pasaba a ser el centro de la conversación, y el centro de la conversación no tiene que ser el lucro es la consecuencia de hacer las cosas bien, y si nosotros logramos desempeñar nuestro negocio y al mismo tiempo hacer el bien, ayudando a las sociedades en las que estamos, el rol de las empresas en la sociedad para mí queda mucho más claro y es mucho más compatible con los deseos que la sociedad tiene. La sociedad no puede vivir sin las empresas. No nos podemos conducir en el día a día ni hacer nada si no existen las empresas. La pregunta es cómo hacemos que la gente entienda que esas empresas son parte de la sociedad de una manera contributiva. Y eso parte de hacer cultura hacia adentro, desde mi punto de vista, y que las personas cuando se levantan en la mañana y dicen yo voy a trabajar a Price, o voy a trabajar a la TAM, o voy a trabajar a una compañía, no solamente me satisface profesionalmente, sino que como persona me hace sentido. Y yo quiero venir a trabajar a la TAM porque lo que la TAM está haciendo, a mí como persona me hace sentido. Y por eso es que para mí la principal conversación es de alineamiento. Vuelvo a lo que dije al principio. Cómo uno logra tener un relato interno que compatibilice la conducción propia del negocio con el rol que tenemos como ciudadanos, como ciudadanos al ser compañía, y hacer el bien al mismo tiempo que tratamos de ganar plata, porque creo que tampoco hay que ser tímidos en decir que somos una empresa con fines de lucro. Nuestra misión es rentabilizar la inversión de nuestros inversionistas. A mí me preguntaron el otro día, los accionistas lo perdieron todo. Sí, lo perdieron todo. Ese es el rol del inversionista, es asumir riesgo. Pero contra ese riesgo, obviamente que tiene que haber un retorno. Y no tenemos que sentirnos mal porque existe ese retorno. Pero nos tenemos que sentir mal porque existe ese retorno si no es compatible con un rol más amplio de la empresa en la sociedad. Déjame seguir contigo, Roberto, por ejemplo, y voy a tirar dos ejemplos que no sé tu edad, pero entiendo que más o menos somos de la misma generación. No, probablemente ¿y a qué me refiero? Que me interesa que eres un ejemplo de, por ejemplo, como tú y tu equipo, tu equipo ejecutivo han tenido que hacer cambios de que a lo mejor hace 5 o 10 años hubieras dicho esto, nunca lo hubieses pensado. Voy a dar un ejemplo no voy a decir de qué bufete de abogados, pero es una anécdota. Creo que una vez en otro contexto se la conté a Renzo cuando estaba tratar de hacer este año diálogos. El líder de uno de los estudios grandes de Chile me contó a mí una anécdota de mi edad, yo tengo 57 años. Me dice, mira, yo el año pasado me tocó dar como la bienvenida a la nueva camada de los abogados. Digo. Y yo he hecho toda la carrera en este estudio, me dijo, y yo tengo la camiseta puesta con todo lo bueno y lo malo, y la verdad que creo en lo que hacemos, y le di el mismo discurso que me dieron a mí hace, no sé, 30 años cuando salí de la Universidad de Chile, y dije que bueno que acá se puede avanzar, que hemos sido parte de los cambios, etcétera, y un speech que yo me lo creo, me dice. Y cuando termino de hablar, que duré como, sé, 20 minutos, media hora, eran 40 o 41 abogados, levanta la mano una mujer que era además la abogada que como con la que más habíamos
con más añico tratar de reclutarla para que se sumara al equipo, y ella me dice, oye, yo quiero ser súper transparente acá, yo con Cueva voy a estar acá 3 años, dijo. Yo quiero aprender y voy a trabajar duro, pero con Cueva voy a estar acá 3 años porque después me quiero ir a vivir afuera. Y empezó todo el mundo a levantar la mano. Entonces, diciendo, sí, mira, yo también. Y entonces nosotros que somos un estudio, que normalmente no contratamos gente a mitad de carrera, con excepciones, siempre hemos tenido una chimenea de tiraje y tuve que reunir los socios y dije, oye, tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio porque no vamos a tener a la mitad de estos cabros trabajando con nosotros en 5 años. Otro ejemplo de otra empresa es que un poco me referí, son 2 socios, me dice, yo a las 6 de la tarde llegó era del mundo financiero, llegó un potencial deal enorme y querían que presentáramos el lunes y le digo a 3 del equipo, los analistas, y lo hicieron, pero uno me dijo, oye, esta vez lo hago porque yo no vine para esto, yo la verdad que tenía planes para el fin de semana, me lo dijo bien, y le digo, entonces, ¿qué hace? Bueno, a veces nos da miedo pedir, así que nos quedamos nosotros los socios haciendo la pega que tenían que hacer los analistas porque nos da miedo pedírsela. Está bien, 2 ejemplos, y me refiero, ¿por qué? Porque quiero saber en qué cosas ustedes han cambiado, ¿no? O que han tenido que adecuarse para bien, mal o regular a estas nuevas demandas. Por eso me refiero liderar en tiempos de cambio. A ver, es una buena pregunta. Yo creo que el primer paso que nosotros estamos tratando de experimentar es liberarse un poco de los paradigmas. Y voy a dar un ejemplo que es muy poco político, pero no importa, lo digo en la infidencia de la conversación porque creo que es importante para remover un poco la manera de pensar. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica. Esta compañía durante muchos años solamente contrataba ingenieros civiles de la Universidad Católica. Y lo que sucedía es que las personas que iban creciendo en la organización, al final del día se contrataban a ellos mismos en versión más joven, ¿verdad? Y terminábamos con una organización monolítica que pensaba de una sola manera, de gente extremadamente inteligente, muy hábil, pero con cero diversidad. La apertura de la TAM fuera de Chile lo obligó a exponerse a otra realidad. Y hoy en día casi hacemos al revés, casi no permitimos, no es que no permitamos, casi no buscamos ingenieros civiles de la Universidad Católica, porque nos damos cuenta que hay muchísimo más valor en la libertad. Ayer tenía la posibilidad de estar en una reunión y había una persona que tiene un cargo relativamente importante en la organización, me estaba presentando, y él es de Ayacucho, Perú. Es una persona que si tú la miras, tú dices, bueno, esta persona no es tradicionalmente ver una persona así en una empresa. El tipo es increíble. Lleva 3 años con nosotros y está feliz. Le está dando la oportunidad a una persona que nunca habría entrado en esta compañía hace 20 años atrás. Entonces, que las personas tengan hoy en día deseos o expectativas muy distintas a las que tuvimos nosotros en nuestra generación, yo la verdad que lo veo como una ventaja, porque creo que el valor que nosotros hemos aprendido a tener en la diversidad y en el sacarnos de repente estos paradigmas ha sido infinito. Tenemos gente más creativa, tenemos gente de repente más, al ser más libre, más creativa, realmente más empoderada. Y yo creo honestamente que las organizaciones pueden ser mejores sin tantas restricciones mentales, pero yo creo que esas restricciones mentales al final del día producían problemas. Que nosotros tuviéramos una organización tan monolítica sin duda hizo que la TAM cometiera muchos errores que hoy en día estamos tratando de devolver. Y el valor en la diversidad para mí es fundamental. Y es cierto que de repente tú puedes tener personas que dicen, aprendes, inviertes en ellas, y por lo tanto que se te vayan porque se quieren hacer surf a Tailandia, como tú dices, parece un costo. Yo creo que no hay costo. Yo creo que una persona tenga la libertad de decir, si yo estoy acá 2 años, igual me van a valorar y no me importa, me van a ofrecer opciones de crecimiento, aunque sepan que voy a ir a 2 años. Capaz que esa persona se termina quedando porque sabe que tiene la libertad de que no le van a coartar su carrera porque tiene una expectativa personal de hacer otra cosa. Creo que es un ejercicio, pero en mi caso particular, en el caso de la TAM, hoy en día tenemos un programa de diversidad e inclusión que no solamente significa tener gente con discapacidad física o con digamos, otro tipo de limitaciones. Para nosotros el tema de diversidad e inclusión es ojalá ser un espejo de la sociedad, ojalá que estemos compuestos de personas como las que atendemos en cada vuelo. Yo creo que eso en el tiempo va a ser muy valioso. Renzo,
A ustedes, esto también lo hemos conversado, yo he sido crítico siendo parte de ese mismo mundo y bueno, son parte de las críticas que se le ha hecho particularmente a estos desafíos que estamos viviendo en Chile, de que somos, me gusta la palabra de Roberto, monolíticos quizás como sociedad. ¿Ustedes internamente cómo hacen? ¿Cómo hacen con el tema de la diversidad? Un país Chile, que está cambiando rápidamente, pero culturalmente es más complejo. Eh, y además, y corrígeme si me equivoco, una profesión, sobre todo la parte de auditoría, que en el mundo, por lo que he leído, preparándome incluso para estar aquí en el mundo y en muchos mercados, hay cada vez menos gente que está estudiando para ser contador o charter accountant o contador auditor bueno, se están seducidos por la banca o seducidos por la tecnología. Entonces, ¿cómo haces? Primero, manejar los cambios internos de eso y segundo, los desafíos de cómo seguir liderando, ¿no? Una empresa que, como dices tú, tiene más de 100 años, ¿no? Y que necesita, ¿no?, de nuevos ímpetus y bríos. Sí, mira, primero, Iván, quería referirme al tema que hablábamos de ESG y decir que la forma de hacer que eso no funcione es crear en las empresas una gerencia de ESG. Vamos, porque ahí se va a transformar en lo mismo que pasó con RCE. Entonces, quiero reforzar el punto que señalaba Roberto. Esto tiene que estar alineado con la estrategia de la empresa. Y si creemos que la empresa tiene que ocuparse de temas sociales y tiene que ser responsable ambientalmente, eso no se puede erradicar en una gerencia. O sea, no corramos el riesgo de business as usual, hago mis negocios como siempre y tengo al ladito una gerencia de ESG. Esa es la forma en que esto no va a funcionar. Así, nosotros se los transmitimos a los clientes cuando tú nos preguntabas en nuestras asesorías a los clientes, una cosa central para que esto realmente funcione es que esto esté empapado y convencido desde el directorio, desde el CEO. Esto tiene que vivirse para que funcione. Ahora voy al tema de la pregunta que tú me hacías. Sí, tú dabas, Iván, el ejemplo del socio de ese estudio de abogados y un poquito a lo mejor mayor que él, ese ejemplo podría ser yo. Yo entré con 20 años, hice toda mi carrera aquí y la promesa era, mira, trabaja duro y, bueno, si tienes suerte y si te va bien, a lo mejor vas a llegar a socio. Y la vida de socio es una buena vida, vas a seguir trabajando duro, pero es una buena vida. Esa promesa no funciona hoy, ¿verdad? Y a nosotros nos está pasando. Entonces, nuestro modelo de contratar gente recién egresada, formarlos, hacer una carrera, que algunos se vayan al mercado, mayoritariamente colocar gente en el mercado, porque eso también es parte del negocio nuestro, proveer a nuestros clientes de gente que es muy capaz. Y la pirámide se empieza a engordar y unos poquitos llegan a socios y permanecen en la organización. Ese modelo se agotó. Nosotros hoy seguimos contratando gente recién salida de la universidad, pero también contratamos gente que ya ha hecho una carrera y en otros, y en otros ámbitos. También nos estamos abriendo a contratar gente de profesiones distintas. La auditoría es algo muy complejo, entonces, y cada vez más complejo, porque las empresas son más sofisticadas, los reportes financieros son más complejos, la normativa es más compleja. Entonces, hoy, para poder hacer el trabajo de auditor o para poder hacer una auditoría de calidad, no te basta con gente experta en contabilidad. Tienes que tener gente experta en muchos ámbitos. Entonces, nos hemos abierto a contratar gente de profesiones distintas. Nos hemos abierto a contratar gente que no necesariamente está recién salida de la universidad y nos hemos abierto a modelos de trabajo distintos. Tenemos gente remota trabajando en otros países, que trabaja para compañías que nos prestan servicios aquí, exportamos servicios a otros países. El pertenecer a una red global nos da facilidades en ese sentido, pero sin duda los modelos de negocio se están haciendo más complejos y uno tiene que reinventarse
y tiene que cambiar. Nosotros somos una compañía en ese sentido, creo que tremendamente abierta, tremendamente inclusiva. Nosotros tenemos aquí en Chile y en el mundo muchos socios que son primera generación universitaria en su familia, lo cual te lo digo con un orgullo enorme. Somos un motor de movilidad social. Esto viene hace bastantes años, no es de los últimos 5. Esto viene desde hace, no sé, en Chile desde hace 20 años, 25 años. Quiero seguir un poco contigo porque justo me llegó una pregunta que si la dejo para después va a perder. Me preguntan, y la verdad que debería haber estudiado, a lo mejor la respuesta es muy obvia, me preguntan si es que ustedes en Price tienen oficinas a lo largo de Chile que también reflejen eso que están hablando de tener un staff, trabajadores que reflejen la diversidad del país, o están todos en Santiago y ahí se mueven. No, mira, esto ya ha ido cambiando. Nosotros tenemos un hub en Concepción, tenemos uno en Viña, tenemos uno en Puerto Montt, pero hoy ha ido cambiando porque la gente empieza, todo es mucho más móvil. Entonces, sí, efectivamente tenemos un grupo de profesionales importante en Concepción, pero esa gente no necesariamente trabaja prestando servicios a empresas en Concepción. Trabaja prestando servicio a empresas en Concepción, en Santiago, en Puerto Montt, en Punta Arenas. Entonces, sí, tenemos hub en 3 ciudades más, que es Viña, Concepción y Puerto Montt. Eso también nos sirve porque nos permite atraer talento de universidades que están situadas en esas regiones. Perfecto. Roberto, hablaste un poco de los cambios y desafíos externos, ¿no? Hablemos un poco crisis. Ustedes obviamente vieron una crisis, ¿no? Cuando tú lo mencionaste, que era liderar un poco sin GPS, porque no se sabía cuánto iba a durar, no se sabía para hacia dónde iba, sobre todo el primer año, pero como es el foco de este seminario es liderar en tiempos de cambio. ¿Cómo hicieron cuando se sentaron? Cuando vieron, bueno, no nos queda otra que estar en Chapter 11, el plan va para allá, o el plan lo empezaron a ver una vez que se sentaron con sus asesores. Un poco cuenta cómo fue y después cómo eso tener que transmitirlo al staff de ustedes, que tenía miedo de perder su pega, tenía miedo de morirse o que se muriera un pariente, porque estábamos también con la cosa personal. Parte de eso lo hacías en toda América Latina, pero las negociaciones eran con inversionistas en Estados Unidos, esto es una cosa también cultural. Yo sé que es muy amplia la pregunta, pero quiero estar también en la parte de liderar en tiempos de crisis, no solamente de cambio, pero a ti te tocó liderar crisis justo cuando estaban todos estos cambios. Sí, a ver, es súper amplia la pregunta, voy a tratar de ser concreto. Los momentos más difíciles fueron, como tú dices, el primer año, cuando estábamos encerrados en las casas, no teníamos vacuna, nadie sabía cuánto tiempo iba a durar esto, estábamos parados, básicamente bajamos nuestra operación a prácticamente cero, tuvimos que reducir nuestra organización de 42.000 personas a 27.000, no sabíamos si 27.000 era mucho, era poco, la gente no sabía si le iba a llegar una notificación de salida, la verdad, cualquier día. Habíamos tomado decisiones personales muy difíciles. El 100% prácticamente de la gente acordó voluntariamente reducir sus sueldos, al principio 50%, después un poco menos. Las primeras decisiones, aunque suene muy raro, fueron fáciles, porque era tan grande el impacto que no tenías muchas alternativas. O sea, parar la operación, reducir, redimensionarnos, eran decisiones relativamente obvias, no tenías otra opción. Y por lo tanto, hoy en día uno dice, bueno, las primeras decisiones no fueron difíciles. Yo creo que lo más difícil ese primer año fue tratar de encontrar cómo a uno se daba tranquilidad a sí mismo y le daba tranquilidad a la gente de que sin saber exactamente cómo ni cuándo íbamos a salir adelante. Yo creo que lo que fue muy importante en ese primer año fue ser muy transparente con la gente, tratar de estar cerca de ellos, tratar de comunicar
de manera constante y cercana. La comunicación fue clave. Algunos videos han circulado, de repente yo hice, no sé, 20 videos internos en el primer año, y tratar de que la gente dijera, bueno, ok, están tratando de hacer lo mejor posible con las pocas herramientas que tienen, pero nos están diciendo la verdad. Yo creo que un gran aprendizaje mío en este tiempo es que la gente no es tonta. La gente prefiere escuchar directamente las noticias, por duras que sean, y que sientan que tú estás siendo transparente y no les estás tratando de ocultar la verdad. Fundamental, fundamental. Yo creo que de repente esa tendencia que uno tiene a no contestar las preguntas difíciles es un error. Las preguntas difíciles son las mejores preguntas, porque si las logras contestar bien, no solamente creas solamente das la respuesta, pero creo que creas un lazo importante con la gente, que es que la gente te cree y sabe que tú les vas a decir siempre lo que está pasando, aunque sea duro. Poco a poco empezamos a entramos en capítulo 11, tampoco la decisión de capítulo 11, no fue una decisión fácil, pero no fue una decisión que tenía una alternativa. Cuando los gobiernos decidieron no ayudarnos, simplemente no había opción. Y el capítulo 11 fue una realidad bastante clara. Fue muy difícil tal vez de cara al directorio y a los accionistas aceptar, digamos, las implicancias del capítulo 11, donde al final del día ocurrió lo que se sabía desde ese minuto, que los accionistas perdían todo, o prácticamente todo. Y de vuelta, esta crisis existencial y nosotros le llamábamos hibernación, porque prácticamente no operábamos, sí nos dio la posibilidad de vuelta de empezar a crear un relato nuevo para LATAM y aprovechar las cosas que había hecho LATAM bien en los últimos 20 o 30 años y las cosas que son fuente importante, su fortaleza, su red, su marca, su programa de pasajero frecuente, su servicio, pero al mismo tiempo identificar las cosas en las cuales no lo hacemos bien o tenemos que cambiar y tratar de complementar esto bueno con las cosas que van a hacer que LATAM sea sostenible en el tiempo. Y de ahí nacen 3 iniciativas importantes que son, para mí, el relato interno crucial hoy en día. Y parten del reconocimiento del error. Yo creo que si tú piensas en LATAM y dices, voy a volar de A a B, la experiencia de LATAM es una buena experiencia. Siempre y cuando no tengas un problema. Si hay un atraso, si quieres cambiar un vuelo, si tienes una contingencia, somos extraordinariamente mal para servir a nuestros clientes bien. El foco de LATAM ha sido en los tiempos vender, no necesariamente servir, y vender y servir tienen que tener la misma prioridad en una empresa de servicios. Nosotros creamos una iniciativa que se llama JETS asociado a los aviones, pero que significa justo, empático, transparente y simple, que son las cosas que tenemos que hacer bien de cara a nuestros clientes para que nuestros clientes sientan que como clientes tienen dignidad de cara a nosotros. Implica un cambio cultural muy profundo, porque tienes que ir a decirle a cada una de las personas, si tú estuvieras en la posición del cliente en el momento que diseñas tu política, tu procedimiento, ¿cómo tomarías esa política o ese procedimiento si fueras el cliente? Y si la respuesta es no te gusta lo que estás diseñando, compadre, no lo puedes hacer. Pero eso significa enfrentar el problema de una manera muy distinta, cosa que LATAM no hace bien. Y con toda honestidad creo que vale la pena decir que yo creo que nosotros tenemos un desafío súper grande en cómo servir. Y después 2 iniciativas adicionales, la sostenibilidad, después podemos hablar más en detalle, y la diversidad e inclusión. Y hoy en día estas 3 cosas creo que generan una onda interna bastante buena, que es, tomamos lo bueno de la LATAM pre-crisis, todas estas cosas más duras del negocio, mejoradas con la reestructuración, disminuimos nuestro costo, mejoramos nuestra posición financiera, pero complementamos todo esto con lo que tiene que ser LATAM hacia adelante para ser verdaderamente sostenible. Una empresa que le dé dignidad a sus clientes en todo momento, una empresa que cuide al entorno en el que está, pero no solamente al medio ambiente, a la sociedad en la que participa, y una empresa o un grupo de compañías que haga que su composición sea un espejo de la sociedad en la que está y la gente que sirve, dándole libertad a las personas que están adentro. Libertad en todo sentido, libertad de cambiar, de hacer lo que quieren dentro de sus capacidades, de irse a los 3 años a hacer surf a Tailandia, o de continuar como yo 21 años en la compañía. Wow, está bien, ¿eh? Hay mucho de rescatar, nos empieza a quedar poco tiempo. Renzo, te toca a ti, tocando un poco, o pescando un poco, recogiendo, Roberto. Ustedes, bueno,
no es secreto, ustedes han tenido que vivir también de crisis externas por alguna no, de las más mediáticas, y en ese sentido tú en ese momento no eras el socio principal, ¿no? Pero estuviste involucrado. Yo quiero ser transparente, yo lo conocí a Renzo profesionalmente como periodista cuando por el tema La Polar, después el tema de Cascadas, y de ahí no me han explicado, gente de Price me ha explicado. ¿Qué lecciones? Yo sé que suena súper lugar común, pero ¿qué lecciones ustedes aprendieron tú como líder, asumiste, no, de hacer cosas diferentes, un poco tomando lo que dijo Roberto, no me parece, nunca lo había escuchado, que las cosas que hacen mal y lo que están haciendo para no seguir haciendo esas cosas mal y enfocarse. ¿Qué cosas aprendieron ustedes de estas crisis o no estas polémicas, no, que nos han hecho ustedes cambiar de cómo trabajan, tanto como se relacionan con sus clientes y tanto como trabajan internamente? Como tú señala, Iván, nosotros nos conocimos hace como 10 años cuando este caso saltó a la luz pública. Ha sido un caso durísimo para nosotros, nos ha dejado muchas enseñanzas. Hemos aprendido que los errores se pagan tremendamente caros. Y indudablemente, internamente hemos cambiado muchas cosas. Yo siempre le digo a mis socios, cuando esto pasó, uno tiene dos formas de enfrentarlo. Mucha gente, ya no sé si porque te dicen lo que tú quieres escuchar o porque lo piensan, te dicen, esto le pudo haber pasado a cualquiera. Este es un fraude, concertado, a cualquiera le pudo haber pasado. Yo siempre a mis socios les dije, mira, aquí tenemos dos formas de enfrentar esto. Uno es decir sí, a cualquiera le pudo haber pasado, que es más fácil, duele menos. Y la otra, que fue el camino que decidimos tomar, fue decir, mira, esto nos pasó a nosotros por algo. Entonces, ese es un camino doloroso, hay que mirarse hacia adentro, hay que cambiar muchas cosas, cambiamos muchas cosas, y creo que no vale la pena entrar en detalle, pero cambiamos muchas cosas. Pasaron 10 años y pensábamos que este tema estaba resuelto, los problemas de calidad los habíamos resuelto, como te digo, con muchos cambios, con incorporación de mucha gente, de muchos controles, un tema bien complejo y bien sofisticado. Bueno, y vienen estos fallos adversos, dos fallos, y tuvimos que enfrentar un tema que, bien parecido a lo que le pasó a Latam, pero por circunstancias distintas, puso en riesgo la continuidad de esta compañía. Y yo, antes de sabiendo que iba a tener esta conversación contigo y con Roberto, me puse a pensar, y no para dar una receta, qué cosas hicimos. Y anoté algunas cosas. Una de las cosas que creo que hicimos bien fue que encapsulamos el problema. Aquí somos más de 50 socios. Entonces, si 50 socios íbamos a estar intentando resolver este problema, no lo íbamos a poder resolver. Entonces, encapsulamos el problema porque había que seguir sirviendo a los clientes. Entonces, el 95% de los 50 socios se dedicó a seguir sirviendo a los clientes y seguirlos sirviendo de la mejor forma posible, incluso mejor que antes, que el cliente ni siquiera percibiera que la compañía estaba en una crisis. Mantener los temas de comunicación, que decía Roberto, mantener informados a los colaboradores y mantener informados a los clientes con transparencia. Sí, ahí yo agrego que hay que cuidar cuándo decir las cosas y cómo decirlas, pero sin nunca dejar de ser transparente. Eso además sirve para evitar la fuga de talento. Cuando las compañías pasan por estas crisis, lo peor que te puede pasar es que el talento se vaya. Entonces, mucho foco en la fuga de talento, y eso conlleva un liderazgo que tiene que dar un mensaje de optimismo. O sea, si tú ves que el líder de la compañía está destruido y que no cree que se puede salir en esto, aunque internamente, Iván, por momentos tú piensas que puedas llegar a pensar que es imposible. O sea, yo probablemente en varios momentos pensé que esto no tenía salida, pero ahí hay un bien superior y hay que
sobreponerse a eso. Y yo te diría que esos son como las cosas que creo que hicimos bien. Mantener la unión del equipo ejecutivo, del equipo directivo. Hay una serie de factores que te permiten enfrentar crisis como esta con una mayor probabilidad de salir bien. Nada te garantiza salir bien, pero yo siempre le decía a mis socios, mira, si cometemos pocos errores en todo este proceso, la probabilidad de salir bien es mayor. Y a lo que tienes que jugar es aumentar la probabilidad de salir bien, por baja que sea. Eso, Iván. Perfecto, perfecto. Oye, ya pasó volando el tiempo y esta versión de diálogos va a terminar un poco antes, así que voy a ir directo a preguntas. Están tímidos en el chat, pero en el chat de Zoom, pero yo tengo varias preguntas. Una pregunta es del abogado, que la está escuchando, que conté la anécdota, y me dice que la pregunta es para tanto Roberto o, o para, o para Renzo, que tiene que ver con los desafíos tecnológicos educativos internos. ¿Cómo hacen una empresa como Price, que tiene tantos diferentes clientes de diferentes ámbitos, o una empresa como Latam, que tiene empleados de diferentes países, diferentes culturas y diferentes edades? ¿Cómo haces para los más viejos de nosotros, dice, se pongan a tono con los desafíos de la revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Desde que yo, por ejemplo, cuando tengo un problema con la tele, ahora no le tengo que pedir a uno de mis hijos que me ayude porque no entiendo cómo usar los controles, ¿no? Porque los más viejos se sienten intimidados por esto, mientras que a los más jóvenes son nativos. Entonces, no sé, Roberto, que lo quiera tomar, ¿cómo hacen eso? ¿No? Porque hay mucho. A ver, parto yo tal vez, corto. También es una pregunta amplia, pero yo creo que la distinción importante es, por ejemplo, hoy en día está muy de moda este tema de Advanced Analytics e inteligencia artificial. Y está empezando a ser muy revolucionario en un montón de ámbitos dentro de la compañía y hay muchísimas ideas. Entonces, yo obviamente no soy experto ni voy a ser experto en estos temas. Sí siento que tengo que tener la responsabilidad de entender conceptualmente de qué se trata para poder ponderarlos, pero después lo que hay que hacer es, una vez que uno lo entiende y está dispuesto a invertir, creo que tienes que darle a los equipos la confianza de que lo desarrollen. Obviamente que detrás de eso tienes que tener las personas correctas, el skill, los expertise, la tecnología, pero esas cosas son las naturales, es lo que sabemos hacer siempre, todo el tiempo nosotros en los negocios, que es vestir, digamos, a los proyectos de las personas adecuadas. Creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología, creo que hay que confiar en la gente que sabe, pero creo que la responsabilidad de uno que de repente no nació con estas cosas es sí de por lo menos entender conceptualmente y si tomas la decisión de apoyarla. Hoy en día nosotros estamos, por ejemplo, triplicando nuestro presupuesto en Analytics y en inteligencia artificial y le estamos dando a la organización las posibilidades de que ellos creen. O sea, yo lo que estoy haciendo al final del día es estoy sponsoreando internamente la iniciativa, no le estoy pidiendo a nadie que me venga a decir qué es lo que están haciendo, ¿no? Simplemente le estoy diciendo que me cuenten cómo les fue y después que las unidades mismos produzcan con esa tecnología lo que ellos crean, que es lo más importante. Hay un cambio paradigmático, por lo menos que estamos tratando en la TAM, que siempre el mundo de la tecnología se ha pensado como un área de servicio. Eso dejó de ser así. Para nosotros hoy en día la tecnología es tan importante como el mantenimiento de los aviones. Es crucial. Pero a diferencia del mantenimiento de los aviones, que está en un área específica de la compañía, en la vicepresidencia de mantenimiento, la tecnología la tenemos que integrar al negocio. Hoy en día las personas que saben técnicamente cómo programar o cómo ser expertos en analytics trabajan de la mano del tipo que está haciendo los precios o los vuelos o el embarque al lado. Creo que el desafío interesante es que una compañía cualquiera puede ser al final del día una empresa digital, aunque tenga una parte física de su delivery, como nosotros transportar AB, como Uber llevarte la comida a la casa, como Amazon llevarte el paquete a la casa, requiere sí cambiar organizacionalmente de una manera bien profunda, integrar a la tecnología en el negocio y dejarla de pensar como un área de servicio. Muy bien. La misma pregunta para ti, Renzo. ¿Cómo hacen para integrarlos? ¿No? Un poco lo que dijo Roberto. Mira, sí, concuerdo plenamente con lo que Roberto dice. Nosotros
y nadie puede pretender que la gente mayor que no somos nativos digitales no tenemos un rol distinto, ¿no? Y la diversidad que tiene una organización como Price permite eso. Tenemos un montón de gente con habilidades tecnológicas sofisticadas, hay que dar los espacios para que la gente se desarrolle, aprenda. Los programas de formación y de entrenamiento han cambiado, mucho autoestudio, mucho e-learning. Yo creo que esto es bastante central porque las organizaciones tienen que integrar la tecnología a su modelo de negocio. Eso es fundamental. Ahora una pregunta que le hace Carola Rojas en el Zoom, se la hace a ambos, y para seguir, ¿cuál ha sido el costo personal de ustedes como líderes a la hora de vivir estas crisis que les ha tocado vivir? Vamos con Roberto primero. Gigantesco. Pero creo que lo más importante es, en mi caso particular, que tuve un apoyo incondicional de mi familia, que sin eso no podría haberlo hecho. Obviamente que fueron 2 años y medio de la vida de uno prácticamente dedicados a esto. Muy difícil, muy intenso. Entonces, la única reflexión, y para hacer una respuesta muy corta, es: yo soy una persona distinta a la persona que asumió hace 2 años y medio el rol que tengo. Y por muy duro que ha sido el proceso, yo estoy contento. O sea, creo que lo que me enseñó como persona, como profesional, esta crisis ha sido feroz. Y si me llevo un solo aprendizaje, es: uno puede hacer mucho más de lo que cree. Siempre los límites están mucho más lejos de lo que uno los considera que están. Pero cuando uno está enfrentado a momentos tan extremos es cuando se da cuenta que en realidad puede hacer mucho más. Y por lo tanto, autolimitarse creo que es un error. Ha sido difícil, ha sido muy difícil. Por suerte, en nuestro caso, creo que estamos saliendo de esto. Ojalá la pandemia haya terminado, todavía está con nosotros. Y la familia sí es fundamental. Renzo, costo personal de haber liderado estas crisis. Enorme, enorme, en todo sentido. La salud, uno duerme poco, sufre. Pero sí, yo creo que uno crece, pero quedan cicatrices también. Y el tema es que cuando te toca esto, no hay como muchas opciones, ¿no? Porque yo creo que en el ADN nuestro no está la opción de salir arrancando, aunque a veces ganas había, pero no está esa opción, pues entonces hay que enfrentarlo y duele mucho. Roberto, tengo una pregunta para ti que me hacen viendo cambios. Me dicen, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque tuviste que liderar con diferentes entes regulatorios en diferentes países y en diferentes jurisdicciones, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Notas que también, desde el punto de vista regulatorio, las diferentes entidades en diferentes países también están cambiando o también están al debe? Esto también lo hace una persona que está participando, que no quiso poner la pregunta en el chat, pero tiene mi WhatsApp y me lo mandó por WhatsApp. A ver, me imagino que la pregunta tiene que ver con el proceso del capítulo 11 en particular, porque obviamente lidiamos con distintas entidades regulatorias en nuestro día a día como grupo de líneas aéreas que estamos en varios países. Culturalmente son muy distintos. O sea, el manejo del capítulo 11 y cómo se entiende en Chile, cómo se entiende en Estados Unidos es muy distinto. No, yo no creo que nada haya cambiado, honestamente. No veo a los americanos pensando distinto porque vivieron una reorganización en Chile, y no creo que al entorno chileno le importe mucho, digamos, que existe una cosa que se llama capítulo 11 en el día a día. Uno de los grandes desafíos que tuvimos fue compatibilizar ambas regulaciones para poder salir del capítulo 11 y bueno, lo hicimos, pero no, yo siento, así como las compañías, los grupos, nosotros estamos llamados a
especialmente las que tenemos operaciones en muchos países, a tratar de compatibilizar muchas de nuestras cosas y que nuestros procesos sean los mismos y que al final del día, por ejemplo, en nuestro caso, los clientes vivan una experiencia común. Me da la sensación que para los reguladores y para los gobiernos esto no está en ninguna agenda. O sea, basta con ver, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en materia de cambio climático regulatoriamente hablando en esta parte del mundo, que uno podría decir, mira, es un problema común, al final del día la atmósfera la compartimos todos, pero no hay ningún tipo de coordinación. Aquí cada país tiene su filosofía, si la podemos llamar filosofía, o sus intereses, y están muy lejos de tener el incentivo, las ganas de hacer algo un poco más regional o más coordinado. Y es una pena. Yo creo que en temas tan importantes como el cuidado del planeta, hoy en día me parece que nuestros reguladores y nuestras autoridades están muy lejos de empezar a pensar en un marco común, y va a ser difícil para las compañías, especialmente las que operamos en muchos lugares, compatibilizar todas estas exigencias o todas estas regulaciones. Va a ser extremadamente difícil. Y bueno, no sé cómo, no sé cuál sería la voz que tendría que salir a decir esto, porque los intereses son otros, pero no, yo no veo hoy en día ni la regulación ni a los legisladores interesados en hacer muchas cosas que sean transversales, más allá de sus propios países. Ok, gracias, Roberto. Renzo, me preguntan, ¿tiene Price Chile o Price Mundial políticas de inclusión para socios? Y la pregunta la hace en un contexto, es una abogada que también está, me dice, en el contexto del debate que está en Estados Unidos de que la Corte Suprema este año tomó un caso que depende cómo falle, declararía inconstitucional políticas de inclusión que han tenido por 50 años por lo menos universidades y empresas para tener, ¿no?, más inclusivo con mujeres, minorías étnicas, etcétera. En Chile está todo este debate, lo de ESG, de que la CMF pidió que se empezara a poner más mujeres en los directorios, etcétera. ¿Tiene Price una política global o una política en Chile en particular para este tipo de cosas? Sí, tenemos, Iván, tanto globalmente y en la misma global en la que se aplica en Chile. Hay políticas de inclusión y diversidad que tenemos que seguir, pero no son exclusivas para socios, son para la organización en su conjunto. Nosotros sí tenemos un problema en términos de diversidad de género en los cargos más altos. ¿Eh? Si tú miras la diversidad nuestra, nosotros somos más o menos 1.400, 1.500 personas, y en términos de género es 50 y 50, pero en la medida que tú empiezas a subir en la pirámide, cuando llegas a socio, eso ya no es 50 y 50. Y el origen probablemente tiene que ver, yo creo que, primero que decir que no tiene que ver con temas de discriminación por género, o al menos yo en los 36 años que vivo aquí no lo sentí nunca. Siempre los sueldos hombre y mujer han sido iguales. Creo que el error fue algunos años atrás no tener la flexibilidad con las mujeres en determinado momento de su carrera. Hay un periodo que se llama, que algunos lo llaman el Valle de la Muerte, que es entre los 30 y los 40 años, que está evidentemente asociado a la maternidad, en que tú tienes que tener flexibilidad porque si no pierdes talento. Entonces, lo que sí estamos haciendo ahora es tratar de subsanar eso. Cuando contratamos gente en posiciones más altas, nos ocupamos que en todas las ternas haya por lo menos una mujer. Tenemos políticas de flexibilidad para no perder talento, pero es un tema, es un tema en el que estamos trabajando, en el que estamos avanzando. Ok, y estamos llegando al término, como que prometimos que íbamos a terminar en 45 y le tocó a Roberto terminar. Arrancó, en la pregunta era para los dos, pero no va a tener tiempo. Roberto, es una pregunta con dobles cosas. La primera parte me dice, ¿qué es lo que buscan en la TAM cuando están contratando a gente? No se refiere a las cosas técnicas, sino que qué es lo que buscan en la personalidad y en las habilidades de las personas. Y la segunda, que no tiene nada que ver, pero dice, ¿cuáles son las cosas que te hacen dormir mal
relacionado por la TAM, no nada personal. A ver, es interesante. La primera pregunta, nosotros tenemos tantas áreas que obviamente buscamos cosas distintas según el área. Las áreas más técnicas, obviamente necesitamos los skills técnicos. Eh, y en las áreas de servicio, obviamente que busca gente orientada a eso. Pero yo si lo puedo traducir en una sola palabra, ojalá no suene muy raro, buscamos alegría. Buscamos gente buena onda, que quiera trabajar acá, no importa cuánto tiempo, que sean buenas personas, que se integren, gente que nos parece que puede contribuir a la familia LATAM. Eso es importante, o sea, más allá de las características puntuales para cada cargo, no sé, en Chile se dice de repente limpias de cara, suena un poco raro, pero esa es una cosa que estamos pensando internamente, cómo la institucionalizamos un poco más. Gente que venga en la mañana y diga, a mí me gusta este lugar. Yo quiero estar acá y me siento cómodo y lo que hace esta compañía o este grupo de compañías a mí me hace sentido como persona y lo traducimos como alegría. Como alegría, en el fondo, gente alegre. No alegre, pero gente liviana. La otra pregunta, ¿qué me deja sin dormir? ¿Qué me deja sin dormir? Yo creo que nada en particular. O sea, vivimos un mundo hiper complejo. Todos los días nos levantamos con un montón de desafíos, cosas nuevas. Lamentablemente, gran parte de nuestro trabajo es resolver problemas. Para eso nos pagan, para resolver problemas. Celebramos poco. Los logros los celebramos poco. Lo único que me quita el sueño a mí, honestamente, es saber dónde está el balance entre lo personal y lo profesional a futuro y cuándo decir llegué al punto en el cual o yo no puedo contribuir más o ya no me hace sentido personalmente y encontrar ese equilibrio y no quedar atrapado necesariamente en que te despiertas de lunes a viernes y vienes a hacer tu trabajo y pasan los días y pasan los meses y pasan los años y miras hacia atrás y de repente te preguntas qué hiciste, qué pasó con tu vida. Así que no que tenga intención de irme ni mucho menos, al contrario, estoy feliz, pero creo que esa es la cosa que uno tiene que siempre ponderar, es ¿por qué estás donde estás? Y cuando llegas al punto en el que ya no debes estar, hay que tomar conciencia de que llegó ese momento y eso vale para uno y vale para la gente que está con uno. Una de las cosas que yo creo que uno de repente más puede ayudar a las personas es ayudarlas a tomar la decisión que de repente no quieren tomar cuando llegó el punto en el que el ciclo terminó y para todos va a llegar el ciclo. Entonces, no me quita nada el sueño en particular, pero pienso mucho de repente en mí y en la gente, en cuando los procesos terminan o cambian y cómo tener esas conversaciones de manera sincera y abierta cuando lleguen. Creo que es una preocupación importante mía. Súper rápido, porque con esto cerramos, pero Renzo, una pregunta que me llegó ahora y que me parece que es relevante. ¿Cuánto tiempo dedicas a liderar con los clientes y cuánto tiempo dedicas a liderar internamente los problemas o los desafíos internos de Price? Es difícil, Iván, porque no es que uno corte, está todo tan mezclado, digamos, pero no sé, a lo mejor 50 y 50. A mí la parte que me gusta más es la parte de los clientes, el contacto con los clientes, ayudar a un cliente, pero sí, puede ser 50 y 50. Ok, con eso cerramos. Me pasé un minuto de lo prometido. Quiero darle las gracias a Roberto Albo, CEO de LATAM Airlines, y a Renzo Corona, socio principal de Price Waterhouse acá en Chile. A todos los que participaron, algunas preguntas quedaron pendientes en mi chat, y le quiero dar las gracias a CAP, a Enel, a Price también, y a Walmart Chile por hacer esto posible. Y será hasta la próxima. Gracias, Roberto, gracias, Renzo, y gracias a todos los que participaron.